Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a nuestra serie Restaurados en Cristo. Restaurados en Cristo. El título del tema de hoy es Las tres cruces. Cuenta la historia de un califa que tenía un siervo que era tonto. Y como su siervo era tonto, tarde o temprano haría una tontería. Y un día, cuando él estaba con la corte, ofendió al califa con lo que él dijo. Entonces el califa, molesto y por la vergüenza que había pasado, decide que este siervo tonto debería morir. Pero por el cariño y por los años de servicio, le dice, bueno, vas a morir por lo que hiciste, pero por lo que has hecho por mí, por todo el tiempo de servicio, te voy a dar la chance de que tú elijas cómo morir. Así que el tonto fue a pensar, y cuando llegó el día, se presentó ante el califa y dijo lo siguiente: oh, mi califa, si usted me permite decidir la forma como quiero morir, yo elijo morir de vejez. Sin duda, él tuvo la chance de elegir cómo morir. Tal vez tú y yo no podremos elegir cómo morir, pero hay algo que sí podemos hacer, y es elegir cómo vivir. Y el día de hoy estamos ya en la parte de la historia de la vida de Jesús en la que él ya se encuentra colgado en la cruz. Hoy presentamos las tres cruces. En la cruz del medio se encontraba Jesús. En la cruz de un costado había un ladrón, del lado derecho. En la cruz del lado izquierdo había otro ladrón. Las tres cruces ya estaban erguidas en medio, en la cima de la montaña. Las tres cruces ya habían sido levantadas. En ellas los tres que morirían. En el medio Jesús y a sus costados los dos ladrones. Estas tres cruces simbolizan muchas cosas en la vida espiritual. La cruz del medio, la cruz de Jesús, simboliza la redención. La cruz de aquel hombre que aceptó al Señor en los últimos momentos de su vida simboliza la cruz de la aceptación. Pero al otro lado, en contraste, podemos ver la cruz del rechazo, de aquel ladrón que rechazó a Dios en los últimos momentos de su vida. Estas tres cruces también podrían significar la cruz de aquel hombre que está muriendo por los pecados, por nuestros pecados. La otra cruz simbolizaba al hombre que muere al pecado. Y la última cruz simbolizaba a aquel que muere en el pecado. ¿Usted percibe? Las tres cruces tenían tres símbolos diferentes. Mostraban al Salvador, al Santo y al pecador. Entonces, estas tres cruces nos dan una enseñanza clara, que solo hay dos opciones referente al Mesías. Cuando el Mesías se le presenta a una persona, la persona tiene dos opciones. Cuando el Evangelio se le presenta a una persona, la persona tiene dos opciones. Cuando la salvación se le presenta a una persona, la persona tiene dos opciones. Puede aceptar o puede rechazar. Y es por eso que ahora vamos a estudiar estas tres cruces. Y la primera cruz la vamos a llamar así, la cruz del rechazo. Lucas capítulo 23, versículo 39 dice lo siguiente: uno de los malhechores, o sea, uno de los que estaba colgado con Jesús, uno de los ladrones que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo. Esta frase que colocaba en duda la divinidad de Jesús, esta frase que fue repetida antes por otra persona, Satanás. Cuando estaba tentando a Jesús, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Este mismo Satanás que tentó a Adán y a Eva, cuando les dijo con que Dios les había dicho, y después puso en duda lo que Dios había dicho. Miren, la técnica de Satanás de poner en duda, de hacer dudar, es el primer paso hacia el rechazo. Cuando usted percibe las palabras de este ladrón, percibe que él nunca reconoce que es pecador. Él no reconoce su condición y entonces pone en duda la divinidad de Cristo y decide rechazarlo abiertamente porque deja de creer en Dios. Entonces tú que estás ahí al otro lado y que has estado escuchando la palabra de Dios durante diferentes días, diferentes noches, has estado estudiando, pero tal vez en este momento estás poniendo en duda la palabra de Dios, y ese es el primer paso para el rechazo. Este hombre murió como había vivido, murió en sus pecados. Él pecó toda la vida y en la muerte todavía pecó para morir. Y así fue la muerte de este hombre. Pero existe otra cruz, que es la cruz de la aceptación. El versículo 40 dice lo siguiente: y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios? Miren esta frase: tú no temes a Dios, tú no tienes temor de Dios,
Tú no tienes temor de las cosas de Dios. Y al decir esto al otro, automáticamente nos muestra que él sí sentía temor. Sin embargo, esta historia es contada también en otros evangelios. Y los otros evangelios dicen lo siguiente, que los dos se hicieron la burla de Jesús. Pero esa no fue la acción final de la vida de este hombre. Aunque él se había hecho la burla de Cristo, mientras se daba la charla allá en la cruz, en algún momento él sintió que eso no era lo correcto. Y entonces ahí dice esto, ¿tú no temes a Dios? Miren, aunque él también se había burlado en algún punto de la historia, él considera que se equivocó y ahora cambia. Y ahí viene la frase, versículo 40, ni aún temes a Dios, estando en la misma condición, te vas a morir también, y ni siquiera la muerte te hace reconocer a Dios. Hoy más que nunca en este mundo estamos viviendo bajo la sombra del miedo de la muerte. El COVID se ha llevado a nuestros seres queridos y ni siquiera con este momento, ni siquiera con esta condenación, no temes a Dios, no vas a aceptar a Dios, lo vas a seguir rechazando, no temes a Dios. Miren qué pregunta profunda, y continúa en lo siguiente, nosotros, él reconoce por él y por su amigo, nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, es justo que vamos a morir. Nos merecemos esto. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero, miren, ningún mal hizo. Miren esta diferencia en el segundo ladrón. El segundo ladrón también se hacía la burla de Cristo, también lo rechazaba, también no aceptaba, tal vez hasta dudaba, pero en un momento él decide cambiar y decide temer al Señor. Y para comenzar a temer al Señor, el primer paso es reconocer que tú eres pecador, es reconocer que usted ha pecado, es reconocer que las cosas no están bien, porque si usted no reconoce que es pecador, entonces no necesita de un Salvador. Y él reconoce, nosotros vamos a morir y nuestra muerte es justo, merecemos morir, pero él nada hizo, él no ha hecho nada. Y ahí este ladrón deja de dirigirse al otro ladrón de la cruz y se dirige ahora a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y con esta frase decide dejar de dudar y comenzar a creer en Dios. Te temo, reconozco que soy pecador y ojalá me permitas llegar al cielo. Ojalá me permitas estar contigo en el paraíso. Decido creer en ti y creo que tú puedes hacerlo. Miren la diferencia entre un ladrón y otro ladrón. Por eso esta es la cruz del rechazo y esta es la cruz de la aceptación. Pero en medio de las dos cruces se destaca una cruz más alta que las otras dos, que es central, que se encuentra en el centro de aquella montaña. Y esta cruz es la cruz de la redención. ¿Qué va a contestar Jesús? ¿Qué hace Jesús por el hombre? Y el versículo 43 responde, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es Dios en el centro, dándole el perdón a aquel que desea ser perdonado, otorgándole el perdón a aquel que reconoce que es pecador. Entonces solo hay dos caminos, el rechazo o la aceptación. ¿Y cómo ves la cruz? Existe un cuadro pintado que se encontró en las ruinas de Roma, donde hay un hombre en la cruz colgado, pero su cabeza era la cabeza de un burro. Y hay unos cuantos alrededor de él con las manos arriba, y hay algo escrito que dice, ellos lo adoran a él. Como diciendo, es tonto adorar a Jesús, y quien adora a Jesús es como él, es un burro. Miren qué interesante, para algunos la muerte de Cristo en la cruz es la prueba de que era un hombre débil, de que él no tenía fuerza ni como hombre. Es una prueba de la debilidad de Cristo. Sin embargo, la cruz es una muestra del poder del amor de Cristo por el hombre. Porque Cristo al morir por el hombre nos estaba salvando, nos estaba otorgando el perdón de los pecados, nos estaba redimiendo. Entonces tenemos tres cruces, la cruz del rechazo y la cruz de la aceptación. Y estas son los dos caminos que usted tiene a una sola propuesta. Dios quiere salvarte, Dios quiere redimirte, Dios quiere darte el perdón, Dios quiere aceptar tu arrepentimiento y quiere darte una nueva vida. Quiere decirte lo que le dijo al ladrón, tú estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿qué vas a responder?
¿Tú vas a ser el ladrón de la cruz del rechazo o tú vas a ser el ladrón de la cruz de la aceptación? ¿Tú vas a aceptar al Señor o tú lo vas a rechazar? ¿Qué vas a responder?